los presentes, muchas gracias por asistir a este acto que es muy importante para nosotros porque se trata de la lectura de ingreso de un miembro que va a pasar de ser no numerario a numerario en el Centro de Estudios Bejaranos. Ya sabéis que el paso de una categoría a otra se hace mediante la lectura del discurso, que siempre es un trabajo de investigación sobre alguna materia relacionada con nuestro ámbito de influencia. La mecánica del acto, yo voy a estar moderándolo. Va a intervenir pues sucesivamente nuestro señor alcalde, que nos dirá unas palabras. Yo le agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros. Después va a hablar Antonio Avilés, nuestro vicepresidente, que va a leer el acta por el cual José Ignacio Díez El Cuaz ingresó en el Centro de Estudios Bejaranos. Después va a hablar nuestro compañero José Ignacio, va a leernos el discurso y después Carmen Cascón Matas nos leerá su contestación a este discurso. Y bueno, antes de comenzar, en nombre del Centro de Estudios Bejaranos y en el mío propio, queremos pues significarnos las condolencias por el fallecimiento del anterior alcalde, el antiguo alcalde Ángel Calvo Meirama. El Centro de Estudios Bejaranos se constituyó en 1992, cuando él precisamente era el alcalde de Béjar. Entonces, pues nos gustaría transmitir nuestro pesar a la familia y a todos los amigos, muchos de los cuales estamos aquí, ¿no? Teníamos relación personal con él. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo al acto. Entonces, señor alcalde, si nos quiere usted decir algo. Muy buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Pues mis primeras palabras iban en la misma línea que las suyas. El recuerdo a una persona que dirigió la vida política de esta ciudad hace unos años y siempre tendremos en el recuerdo. Lo decía bien como presidente, era el año 1992, cuando todos los proyectos nacen de una idea que es acogida por un ayuntamiento, y fue el señor don Ángel Calvo Meirama quien puso la primera piedra de una iniciativa vuestra para crear el tercer centro de estudio de Béjar en la provincia, el de Salamanca, el de Ciudad Rodrigo y el de Béjar, y siempre estará en el recuerdo porque ya es parte de la historia. Y que descanse en paz, y el agradecimiento a esos años de servicio de la ciudadanía. Y a vosotros, miembros numerarios del centro, felicitaros, agradeceros, porque siempre esa labor desinteresada, altruista, de poner vuestro conocimiento de años en el estudio de algún tema puntual de la ciudad es de agradecer. Como no, una ciudad va a agradecer a las personas destacadas en alguna tarea de la vida y expertos en un tema, que lo desgrabéis en este libros, en estos discursos que ya forman parte de la vida de casi todos los bejaranos que están en el domicilio, y es un referente a la hora de hacer historia. Por lo tanto, mi felicitación al Centro de Estudios Bejaranos. Es el 33 discursos, son 92 del año 92, 32 años prácticamente a un discurso por año. Sé que el elaborar un trabajo de investigación no es un año, son muchos años de vuestro tiempo libre dedicado a regalar a la ciudad estos documentos, estos estudios, estos datos que se nos escapan a la mayoría. Hablaba con el doctor José Ignacio Díez, que hoy pasará a ser miembro del Centro de Estudios de estas casas del Castañar que hemos visto todos los que somos de Béjar. Nos ha parecido una maravilla. Nos parecía un barrio elegante, con una clase, esos palacetes que recuerdan un pasado glorioso, pero muchas veces no sabemos el por qué están ahí, cómo se hicieron, por qué, quién lo diseñó, por qué se hizo allí, qué proyectos hay, qué personas estuvieron detrás de ello. Y igual que este, con los 32 discursos anteriores, tengo aquí a mi derecha Antonio con la judería, han sido muchos los discursos. Para mí es un placer como alcalde, es el primer discurso en esta legislatura y no podía faltar. Hay muchos requisitos, muchos actos que tienes que estar, pero en el Centro de Estudios no puedo faltar. Siendo concejal los acompañé, 12 años de concejal los acompañé. A mi amigo José María fue el presidente de aquella época, que yo era concejal de Cultura. También don Miguel Rodríguez Bruno, primero presidente del centro, y su primer discurso de ingreso fue el suyo. Por lo tanto, son muchos y buenos recuerdos que he compartido con casi todos vosotros. Los intelectuales de la ciudad, las personas que regaláis vuestro conocimiento a cambio de nada, a formar parte de la historia de los archivos históricos de la ciudad.
Poco más, agradeceros una y mil veces este trabajo. Son 32 años. No es fácil durar tanto tiempo con personas cualificadas en diferentes ámbitos de la cultura. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento siempre vais a tener apoyo, como habéis tenido desde el año 92 hasta el día de hoy, y animaros a continuar con esta labor. Presidenta, no cambies, sigue así y siempre me tendrás a tu lado para colaborar y ayudar a este centro de estudios. Muchas gracias, señor alcalde, y otra vez reitero el agradecimiento por estar aquí acompañándonos en este acto. A continuación va a tomar la palabra nuestro vicepresidente, don Antonio Avilés Amat, con la lectura del breve fragmento del acta por el cual ingresó nuestro compañero en el centro. Buenos días. Como vicepresidente del Centro de Estudios Bejaranos y notario en esta ocasión, doy fe y certifico que José Ignacio Díez Escuá ingresó como miembro no numerario de nuestra institución, según consta en el acta literal del pleno ordinario de miembros celebrado en Ateneo Cultural Casino Negro de Béjar el 13 de junio de 2020, por lo que cumple con los preceptos estatutarios de miembro numerario de pleno derecho tras el pronunciamiento del presente discurso de ingreso en Béjar el 14 de septiembre de 2024. Muchas gracias, Antonio. Entonces vamos a pasar ya a la parte principal de este acto, que es la lectura del discurso de ingreso por el doctor don José Ignacio Díez Escuá. Cuando quieras. Ilustrísimo señor alcalde, señora muy docta presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, estimados compañeros, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer su presencia en este acto, que tiene por objeto la lectura de este discurso como paso previo para mi entrada formal en el CEP. Dado que el tiempo que se ha asignado a mi intervención está limitado por las circunstancias de este espacio, voy a tratar de señalar solo algunos de los aspectos de los que reza el título: la transformación urbana del Castañar en la primera mitad del siglo XX, los orígenes del turismo de verano en Béjar. Voy a apoyarme en la proyección de imágenes porque en este caso sí es verdad el adagio que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo sería incapaz de reproducir con la misma veracidad y belleza lo que ustedes van a contemplar en algunas fotografías de Manuel Álvarez Monteserín o de las colecciones de Antonio Sánchez o de Juan Antonio Frías, a quien expreso mi agradecimiento por estos préstamos o por la información que me han proporcionado para elaborar este discurso. De la misma forma, quiero expresar mi agradecimiento a otras personas que me han proporcionado su ayuda, como Óscar Rivadeneira, Yolanda Izar, Javier Ramón Sánchez, Rosa María Vegas y Carmen Cascón, que ha tenido a bien dar respuesta a este discurso. El primero que expresó el deseo de una armónica convivencia entre naturaleza y arquitectura fue Toribio Zúñiga Sánchez Cerrudo, en un artículo que publicó en la revista Béjar en Madrid en 1922. Y fue él también el primero en expresar el riesgo que para ello supondría el llenarlo de casas de vecindad. Palabras premonitorias de lo que tal vez esté sucediendo ya. Esta temprana muestra de sensibilidad paisajística estuvo acompañada por un creciente interés por el desarrollo del turismo, que fue un elemento esencial en la transformación urbana del monte. Junto al turismo de playa surgió también el de montaña, que atraía por unas temperaturas más suaves que permitían escapar de los rigores estivales. El interés económico y el orgullo por ofrecer unos paisajes naturales de gran belleza van a estar detrás de las iniciativas que surgieron en Béjar. La primera propuesta para unar intereses particulares con el fin de fomentar la llegada de turistas a Béjar se produjo en 1906 por resolución del Ayuntamiento. El alcalde, Francisco Gómez Rodulfo, convocó una reunión a la que asistieron periodistas, comerciantes, hosteleros y otros empresarios en las que se plantearon las dificultades que tenía la ciudad en aquel ámbito y los medios para resolverlos. Finalmente se acordó formar una comisión encargada de impulsar el veraneo en la ciudad. Después de varios años, la prensa bejarana reprochó la falta de actividad de la Junta, formada en aquel entonces, hasta que el 13 de septiembre de 1911 se constituyó el Sindicato de Iniciativas, Turismo y Veraneo de Béjar, que estuvo integrado principalmente por comerciantes de la ciudad.
Su primera asamblea se celebró el 7 de enero de 1912 en los locales de la Cámara de Comercio. La figura más destacada fue Lino Rodríguez Arias, presidente de la sociedad y el gran impulsor de ella, quien además divulgó la actividad de la institución a través de artículos de prensa. Aunque a los objetivos iniciales del sindicato se sumó pronto el fomento del alpinismo, su preocupación principal fue el veraneo, para el que Béjar podía ofrecer la suavidad de su clima frente al rigor estival de ciudades como Cáceres o Salamanca. Sus actividades eran similares a lo que hoy realiza una oficina de turismo: proporcionar información sobre transportes, alojamientos, guías, etc. Además, colaboró en la organización de excursiones. Así, en las primeras de 1913 llegaron miembros de la Sociedad de Excursionistas de Salamanca, que visitaron Béjar, El Castañar y Candelario. Uno de sus socios, Emilio Plasencia, puso a disposición del sindicato las 4 casas de alquiler que había construido en su finca, Villamaría, sobre las que más adelante volveremos. En paralelo con las iniciativas por impulsar el turismo, surgió la idea de convertir el Monte del Castañar en zona de residencias veraniegas, idea que se debió al ingeniero agrónomo José Pequeño y Muñoz Repiso. Este proyectó 6 modelos de viviendas unifamiliares y pidió permiso al ayuntamiento para construirlas en 1911. El presupuesto de cada una de ellas estaría en torno a las 8.000 pesetas. Una vivienda de un obrero, nueva recién construida, podía costar unas 4.000 pesetas. La idea fue muy bien recibida, pero la autorización gubernamental para realizar la cesión no llegaría nunca. Él finalmente optó por adquirir un terreno en el Castañar y levantar un chalet donde pasó el verano de 1912. En el invierno siguiente plantó árboles ornamentales y frutales. Ese carácter mixto del terreno adjunto, destinado tanto a huerta como a jardín, fue un rasgo muy presente en muchas de las residencias campestres bejaranas, y José Pequeño fue uno de los primeros en introducirlo. Pocos años después, en 1914, el comerciante Pedro Junquera levantó una vivienda que fue muy elogiada por la prensa bejarana y que fue propuesta como modelo para acoger veraneantes. Al mismo tiempo, en el Castañar se inició la reconversión de algunas fachinas con casa para el hortelano en un chalet de veraneo. Esta imagen que están viendo corresponde a un plano del catastro de las fachinas del Cordel. Por abajo va la carretera del Castañar a Candelario y a la izquierda lo que se ve es el Cordel de ganados. Todas las casas que ahí se están viendo son fachinas todavía. En ese momento, en 1930, en esa zona todavía no existía ningún hotel de verano. En este proceso, en el proceso de reconversión de las fachinas en casas de verano, se tuvieron que producir algunas transformaciones. Parte de la finca se dedicará a jardín. La vivienda perfeccionará su habitabilidad y sobre todo cambiará de destino, pues deja de ser la casa del hortelano o del guarda para convertirse en una residencia suburbana de los propietarios. Estos nuevos ocupantes desarrollaban una intensa vida social marcada por los actos religiosos en la ermita, por las celebraciones privadas en los chalés y por los festejos públicos, especialmente cuando llegaba el Día de la Virgen. La aparición del jardín será el reflejo de una mentalidad que se irá extendiendo progresivamente por sectores sociales mesocráticos, la concepción de la naturaleza como lugar de recreo y de ocio. El bosque, la finca de los duques, es la plasmación de esa idea que en el antiguo régimen era exclusiva de la aristocracia y que a lo largo del siglo XIX se propaga por sectores burgueses. Durante la primera mitad del siglo XX se van a realizar o planear una serie de infraestructuras urbanas en el Monte del Castañar que contribuyeron a transformar significativamente su imagen. Algunas de ellas se realizaron para satisfacer las necesidades de la ciudad, como la construcción del depósito y la casa del fontanero para el abastecimiento de aguas. No sé si se ve bien en el cursor, voy a intentarlo, pero vamos a ver. No lo consigo, era para indicarles dónde estaba la casa del fontanero, que es difícil verla. Esa estaba aquí, la casa del fontanero, y este es el depósito
viejo, porque el depósito nuevo que está aquí abajo sí se puede ver, pero el depósito viejo no se ve. Ahí ven a la izquierda, arriba el depósito viejo con la casa de fontanero de color rojo, el tejado, y debajo el depósito nuevo, que es el que sí se ve y es el que está ahí en la imagen de la derecha. Otras infraestructuras, en cambio, se hicieron al servicio de los residentes en el monte, como las escuelas, y otras al servicio de ambos, como la carretera del Castañar y la que desde allí va a Candelario. Por otro lado, se promovieron edificios religiosos. Si el Castañar contaba ya con un templo emblemático como era la ermita dedicada a la Virgen, la burguesía bejarana va a promover la construcción de otra obra religiosa, el monumento al Sagrado Corazón. Poco después se levantó también el Mirador de la Virgen. Junto a estas obras públicas o de orientación colectiva, la iniciativa privada promovió las colonias veraniegas, es decir, hospedajes de veraneo para acoger a familias de turistas. Y además residencias particulares que solían incluir viviendas de alquiler. En el costado sur de la carretera de Extremadura se encuentran las primeras edificaciones que se erigieron sobre la falda del Monte del Castañar. Nos centraremos a continuación en Villamaría. Bueno, la parte de abajo es la zona de Santana, en el medio está la carretera. Villamaría quedaría un poco más a la izquierda, su lugar no se ve, su solar no se ve en la imagen, y arriba está la ciudad. El matrimonio formado por el extremeño Emilio Plasencia y la bejarana María Hernández Ajero tenía en las afueras una vivienda con cochera en 1904. Voy a ver si lo consigo esta vez. Es esta que se ve aquí. Sobre un terreno de la herencia de su esposa, el marido decidió construir una residencia de verano, a la que dio el nombre de su mujer, Villamaría. Sabemos que ya estaban casados en 1898, por lo que cabe pensar que su construcción pudo realizarse en torno a los 2 años indicados. Vamos a ver, este es el solar que ocupa Villamaría, que es esta vivienda de aquí. Bueno, no consigo que esto... El punto es rojo. Esta es Villamaría. Esto todavía no se había construido. Y vamos a seguir. En viejas postales se aprecia detrás de la fábrica de José Rodríguez Yagüe la vivienda y por delante de ella un edificio blanco y estrecho de 2 plantas con un hueco en cada una de ellas. Me refiero a este edificio de aquí. Eran la cochera y la casa del guarda. Bueno, en aquel momento solamente existía, de lo que están viendo en la imagen, bueno, pues parece que no... perdón, esta parte de aquí hacia la derecha no existía. Lo que se veía en la imagen anterior era la casa del guarda que está aquí y la cochera que estaba debajo. Emilio Plasencia había estudiado Derecho, aunque no llegó a ejercer. En cambio, optó por dedicarse a la política. Poseía una dehesa en Cañaveral, Cáceres, y en ella el matrimonio pasaba el invierno, mientras que durante la estación estival residían en Béjar. El matrimonio tenía su residencia urbana en la calle Sánchez Ocaña, pero deseaba otra de verano con los nuevos requisitos a la moda: jardines, fuentes, bosques, que permitieran concebirla como un lugar de recreo, un lugar de esparcimiento a la que invitar a familiares y amigos. En su fachada norte, con vistas a la ciudad, cuenta con un gran mirador que se extiende por todo el frente. Con posterioridad, Emilio Plasencia decidió construir un edificio con 3 viviendas para veraneantes en el piso principal y locales comerciales en la planta baja, además de ampliar la casa del guarda. El acceso a los locales comerciales se realiza por 2 grandes portones que aún conservan las iniciales de su propietario. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay una E y allí hay una P. El edificio de la cochera y residencia del guarda fue ensanchado. En la planta baja se dejó un paso abierto para la entrada de carruajes al interior de la finca. A principios del siglo XX, el Paseo de Santana era una zona de huertas o fachinas, algunas de las cuales contaban con una pequeña vivienda o caseta. A lo largo de las primeras décadas de la centuria se irán construyendo algunas viviendas de verano. Nos centraremos en una de ellas.
La primera referencia a la finca de Isabel Hernández es de 1917, cuando su dueña solicitó al ayuntamiento que se arrancaran algunos árboles plantados junto a la tapia de su propiedad, por los perjuicios que podrían ocasionar. Isabel Hernández, soltera aún, encargó al arquitecto guipuzcoano Ramón Cortázar la elaboración de los planos en 1924. El técnico estuvo visitando la finca para proceder al diseño en junio de aquel año. Yo no sé cómo pudo surgir, me sorprende, es uno de los misterios que tengo todavía, cómo pudo surgir el contacto entre esta bejarana y este arquitecto vasco. En 1925, Isabel, hija de un industrial, contrajo matrimonio con Victorino Vizoso. Él, aunque natural de Béjar, había iniciado su actividad profesional como comerciante en León. En 1936 sería designado consejero de la TESA y posteriormente presidente del Consejo de Administración de aquella gran empresa textil. Tras la Guerra Civil fue nombrado además presidente de la agrupación de fabricantes y en 1951 alcalde de Béjar. Un año después sería investido como procurador en Cortes. Trayectoria política que contrasta mucho con su republicanismo de juventud. Bueno, la casa de Victorino Vizoso, esta que se ve aquí, abajo. Su relevancia política se refleja en el hecho de que un periódico de Logroño publicara su esquela, y no es el único, hubo otros también. En febrero de 1927, los cónyuges estaban construyendo su casa de Santana. Finalmente, en 1928, se terminó el chalet. Victorino Vizoso solicitó permiso al municipio para poder alquilarlo, pero nunca lo debió hacer, pues este matrimonio hizo de la nueva vivienda su segunda residencia, que ocupaba especialmente en verano, ya que su domicilio principal estuvo en León hasta abril de 1936. Una vez terminada la vivienda, la pareja centró su atención en la cercana ermita de Santana, a la cual Isabel Hernández había pensado donar una verja que finalmente no se instaló. La verja se pretendía instalar en esta parte, en este soportal, con el fin de cerrarlo y evitar la entrada de la gente por las noches y las suciedades que allí se ocasionaban. En su lugar, el matrimonio dispuso financiar la reparación de la cubierta que se llevó a cabo entre 1928 y 1929. En los muros laterales de la nave de la ermita pensaron hacer dos nichos que sirvieran para sepultura de los donantes. Finalmente no se hizo, por una serie de razones, diversas. El chalet finalmente fue derribado en 1989 para levantar una urbanización. De aquí del chalet solamente se ve la verja, que es un modelo de verja que se va a utilizar ahora y después se va a imitar en otras residencias. Lo más destacado de su aspecto exterior era un elegante pórtico con columnas toscanas, de estirpe clásica, y un torreón situado en el centro de la fachada, que le daba un aspecto cercano a la arquitectura regionalista de raigambre montañesa. Corriente iniciada por Leonardo Rucabado en 1918. La zona del regajo estaba delimitada por la carretera del Castañar, la calle del Arcamadre y la parte superior de los rodeos. Los chalés que se edificaron se situaron próximos a las vías mencionadas, por lo que el interior aún conserva el monte en su estado natural. También nos centraremos solo en uno de los chalés allí existentes. En 1919 se construyó una de las residencias veraniegas más singulares de Béjar, Villa Florencia. Fueron sus promotores el matrimonio formado por Gavina López Díaz y Ramiro Martínez Gallego, abogado y oficial de telégrafos, que llegaría a ser jefe de telégrafos de Madrid. Ambos pertenecían a la burguesía funcionarial bejarana. El nombre de la villa se debía a la madre de la propietaria, Florencia Díaz Gómez. No tiene que ver, por tanto, nada con la ciudad italiana. Las obras de explanación debieron de iniciarse en abril de 1917, aunque la ceremonia de colocación de la primera piedra no se realizó hasta el mes de septiembre. Los trabajos concluyeron en agosto de 1919, pues el edificio iba a ser inaugurado en el mes de septiembre de aquel año. La traza general fue realizada por el propio promotor. En el edificio debieron intervenir diferentes artesanos especializados para realizar los esgrafiados de los paramentos, las molduras ornamentales y las piezas de cantería.
La residencia consta de 2 plantas. Al piso principal se accede por una escalera monumental en forma de T, con un doble tiro que luego converge en un tramo único. Es indudable la inspiración en la escalera de la Real Fábrica de Paños de Diego López, realizada a finales del siglo XVIII. En la fachada destacan unas molduras decorativas realizadas en cemento sobre los huecos del piso principal. Sobre ellas corre un friso esgrafiado de 3 tonos con el rótulo Villaflorencia, situado sobre la entrada de la vivienda. No sé si lo aprecian, pero aquí pone Villaflorencia. La planta del edificio es rectangular, solo alterada por un torreón hexagonal situado en una esquina, que eleva a una altura más, por lo que funciona como un mirador. El vallado exterior está formado por un muro que remata con tramos de barroquetes flanqueados con plintos y copones. La verja está enmarcada por macizos de esmerada cantería, sobre los cuales hay sendos letreros con el nombre de la propiedad. Bueno, este, como digo, es el modelo de verja dominante, prevalente, pero que no todos siguen este modelo. La arboleda y los jardines que se despliegan en los aterrazamientos hacen de la villa una de las fincas con más encanto. De la zona central del Castañar aludiremos solo a la finca denominada Los Lebreles, que es esta que se encuentra aquí, en esta zona. Otra de las viviendas más singulares es la que poseía el doctor Agustín del Cañizo. Se trata de una de las figuras más destacadas de la medicina española de la primera mitad del siglo XX. En 1905 obtuvo la cátedra de Patología y Clínicas Médicas en la Universidad de Salamanca. Entre las amistades que cultivó entonces estuvieron Miguel de Unamuno y José Giral. En 1931 pasó a ocupar la misma cátedra de la Facultad de Medicina de Madrid. Tras la Guerra Civil sufrió un expediente depurador debido en gran parte a sus amistades republicanas. Bueno, aquí estamos viendo al doctor Agustín del Cañizo, a su derecha está Miguel de Unamuno y este es José Giral. El doctor Agustín del Cañizo veraneaba en Béjar al menos desde 1921. En sus primeros años se alojaba en la casa La Madrileña del comerciante Serafín Sánchez. Posteriormente, en 1925, adquirió una parcela en la que construyó su chalet a lo largo de 1926. Edificó además una vivienda para el guarda y un garaje. El verano de 1927 ya lo pasó en su nueva vivienda. A lo largo de los años 20 y 30 siguió regresando a su chalet durante la temporada estival. En 1932 se alojó en ella el catedrático y farmacéutico de Salamanca, José Giral, ministro de la Marina en aquel entonces, futuro presidente del Consejo de Ministros tras la Guerra Civil. También albergó a Unamuno en sus excursiones por la sierra. La vivienda consta de 2 alturas sobre un zócalo que salva el desnivel del terreno. En la fachada principal, la entrada está resguardada por un tejadillo apoyado en puntales de madera. Pero sin duda el elemento más destacado es un amplio mirador, también de madera, que funciona como una galería. Son elementos que reflejan la influencia de la arquitectura pintoresquista del norte de Europa, aunque ya naturalizados. Aquí ven el interior del mirador, que en realidad es una galería porque permite el paso a varias habitaciones del interior y de un salón a la derecha. En el frente sur se abre un ventanal que se prolonga por las 2 alturas habitables y que ilumina la caja de la escalera. Como ven, todavía sigue dominando ese modelo de planta rectangular. El cordel y las pozalguillas constituyen un amplio paraje. En la imagen pueden ver las fachinas del cordel, es la imagen que les proyectaba antes. Separada por la regadera de las Angosturas, que era esto de aquí, se encuentran las fachinas de las pozalguillas. Esta es la imagen de la zona. En realidad las pozalguillas es todo uno, pero bueno, en el catastro distinguen entre las fachinas del cordel, que serían estas, y las de las pozalguillas, que serían estas de aquí. El nombre de pozalguillas deriva de las numerosas pozas con las que regaban las fachinas. No sé si lo ven desde atrás, pero aquí hay una poza, aquí hay otra poza,
aquí otra, en definitiva, es ese estanque, ese pequeño estanque, lo que dio nombre al lugar. Las Pozalguillas llegaban realmente hasta muy abajo, hasta la carretera de Candelario, que es esta de aquí. Este es el Puente Nuevo, la carretera de Extremadura y la carretera de Candelario. Bien, pues el tinte de Piñeiro, que es este de aquí, se incluía dentro de las Pozalguillas. También vamos a centrarnos en un solo chalet, Villa Mercedes. Cándido Muñoz era un próspero comerciante que contrajo matrimonio con Mercedes Jiménez, hija de un reconocido relojero. El futuro promotor comenzó su actividad profesional como dependiente de comercio de la reconocida Casa de Mateo Iglesias. En 1930 se convirtió en uno de sus socios. A partir de entonces debió de desarrollar una próspera actividad mercantil, que explica que en 1931 su vivienda de la calle a las Armas fuera objeto de un robo. El edificio que nos ocupa fue proyectado por Tomás Rodríguez en 1941, por lo que cabe pensar que ya estuviera concluido hacia 1943. Esto es la visión trasera y, como ven, ese esquema de planta rectangular ya se ha roto por primera vez. Cándido Muñoz le dio el nombre, como era habitual, de su mujer, por lo que pasó a llamarse Villa Mercedes. La vivienda se inserta en un espacio ajardinado delimitado por una valla formada por tramos de reja metálica, separados por postes de granito. La entrada se sitúa en un fragmento de muro que abre un arco de medio punto. Me refiero a este de aquí. La idea ya la había utilizado Tomás Rodríguez en el Monumento a los Caídos. Su precedente lejano estaba en el Arco de Tito. Una fuerte pendiente conlleva la existencia de diferentes niveles. Tras la verja, unos escalones permiten descender al nivel de entrada del edificio. En la fachada trasera son 3 las alturas. En la más baja se encontraba la casa del guarda, que no tiene vistas hacia la fachada principal. La intermedia estaba destinada a vivienda para el propietario y la superior acogía una vivienda de alquiler. La estructura se organiza en 2 crujías paralelas y adosadas. Una se asoma a la fachada principal y la otra a la trasera. Estos muros más gruesos que ven son muros de carga, los otros son tabiques, sin más. Y por tanto, sobre estos muros de carga van las vigas horizontales. Esta sería la primera crujía y esta sería la otra crujía. En el costado occidental, la vivienda se prolonga con una pérgola formada por arquerías en 3 de sus frentes, sobre los que descansan las vigas durmientes. En el frente oriental se sitúa la entrada que, a través de una escalera, permite el ingreso en la vivienda superior. Me refiero a esta de aquí. Esta escalera se prolonga en el interior con otra escalera que permite acceder al piso principal. Hay un juego cromático de elementos marrones y ventanas verdes que resaltan sobre el fondo blanco y un detalle de raigambre clásica, los balaustres. Los balaustres que se pueden ver en el balcón, en los antepechos de las entradas, en el pórtico, etc. Al mismo tiempo, los ventanales en forma de ojo de buey evocan la arquitectura racionalista de los años 30. La fachada se enriquece además con el juego de volúmenes a que da lugar un pequeño cuerpo saliente en la planta baja que se convierte en un espacio retranqueado en la parte superior. Este de aquí. Hay también un juego de volúmenes por la parte de detrás. Se rompe, por tanto, con esa volumetría prismática que es la dominante en la mayor parte de las casas hasta esta fecha. Y junto a estas bellas casas, que presentan una magnífica integración entre naturaleza y arquitectura, asistimos al inicio de la destrucción de este paisaje tradicional, con estas casas de vecindad, tal como decía Toribio Zúñiga. Yo confío en que aún estemos a tiempo de poderlo detener. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Ignacio, por este magnífico discurso, compendio de arquitectura, sociología, historia. Estupendo. Bueno, vamos a pasar a la lectura de la contestación a cargo de Carmen Cascón Matas. Cuando quieras. Buenos días. Voy a proceder a la contestación del discurso, que es preceptivo en actos de estas características.
Que un centro de estudios locales acoja a un compañero es una excelente noticia, porque significa que es una institución que goza de buena salud. En el caso de José Ignacio Díez el Cuaz, el Centro de Estudios Bejaranos está de doble enhorabuena. Damos la bienvenida a un investigador serio y con una contrastada y larga labor en el campo académico a sus espaldas, fructífera en cuanto a aportaciones sobre nuestro patrimonio, tanto provincial como local. Y además aporta al conocimiento colectivo, como es el caso, un estudio en un campo inédito y escasamente trabajado. A mayores, me honra al elegirme para hacer esta contestación por ser el discursante competente investigador y, mejor aún, excelente amigo. En este discurso confecciona un primer catálogo de las viviendas de recreo que se edificaron en Béjar a principios del siglo XX, un campo hasta ahora nunca explorado. En este sentido, advierte el autor que es un mero acercamiento y añadimos nosotros, si él nos lo permite, que cualquier investigación siempre está incompleta, ya que quedarán flecos que tratar y documentación inédita escondida a la espera de que alguien la encuentre. A pesar de ese inconveniente, el conocimiento a priori de que la aproximación al pasado siempre quedará inconclusa, los historiadores con valentía han de afrontar estudios pioneros, esperando que un colega o él mismo añadan más información por el hallazgo de nuevas fuentes o lo incardinen por otros derroteros debido a los avances en la historiografía. Inevitable. Y más si tenemos en cuenta que para este discurso el autor ha contado con dificultades a la hora de hallar documentación relativa a planos, alzados y permisos de obra, que a día de hoy están perdidos en los archivos públicos, no así quizá en los familiares, por lo que apelo desde aquí a las personas que dispongan de esta documentación, la hagan llegar al interesado para seguir aportando nuevos datos. Este trabajo de Díez el Cuaz decimos que era necesario, y lo es por varios motivos. Por un lado, porque ofrece un acercamiento a cada uno de los edificios diseminados por el monte que cuentan ya a sus espaldas con más de un siglo. Por otro, porque intenta descubrir unas características arquitectónicas comunes, una tipología privativa y singular para el sur de la provincia de Salamanca. No menos importante es el hecho de que reúne pinceladas de las biografías de los contratistas, maestros de obra, arquitectos y, por supuesto, propietarios y promotores de estas viviendas de recreo. Y lo que para mí representa el valor fundamental de esta obra. Por primera vez se acomete, como hemos dicho, un catálogo aproximativo con la sana intención de poner estas edificaciones en valor y defender su protección al formar parte ineludiblemente de nuestro patrimonio arquitectónico. Sin resumir esta obra, que necesita de una lectura meditada y seria por los lectores, es imprescindible en esta contestación el hacer referencia a los inicios de una iniciativa tan atractiva como fue el intento de canalizar el turismo en nuestra ciudad hace un siglo. Un turismo que estaba lejos de ser masivo como es en la actualidad, y añadir, si me lo permiten, unas reflexiones al respecto por mi parte. A finales del siglo XIX y principios del XX se extiende el gusto por huir del mundanal ruido y hallar refugio en la playa e incluso en la montaña durante los meses estivales. En Béjar, hasta los inicios de esa centuria, no se pondrá en marcha una asociación destinada a tal fin, el Sindicato de Iniciativas Turísticas y de Veraneo, creado en 1906, pero que no convocará su reunión de asociados hasta 1911. Presidido por Lino Rodríguez Arias, sus primeras excursiones no ocurrirán hasta 1912, coincidiendo con la alcaldía de Bernabé Sánchez Cerrudo. El descubrimiento por la alta sociedad de los encantos de la naturaleza bejarana se debió, por tanto, a la iniciativa de una serie de particulares canalizada a través de una asociación en consonancia con la corporación municipal. A este sindicato le debemos el interés que los veraneantes comenzaron a mostrar por nuestro entorno y el deseo de fomentar por parte de particulares y con los permisos municipales pertinentes la construcción de casas de veraneo, no solo para uso propio, sino también para alquiler, y de las llamadas colonias de mayores dimensiones y cabida. Sin embargo, no son estos los primeros ejemplos bejaranos de construcciones de viviendas en un entorno natural. Es indudable que el bosque, un palacete con jardín, huertas y prados en el que los duques de Béjar dominaron el entorno circundante para adoptarlo al ocio, sirvió de modelo para posteriores iniciativas. En el siglo XVI, las familias de linajes nobiliarios bejaranos
imitando a sus señores, disfrutaron en el casco histórico de Vergeles, como bien les ha dado en llamar Óscar Rivadeneira, una práctica que aplicaron los miembros de la burguesía al transformar huertos y linares, sobre todo en las laderas que se abrían hacia el sur, en jardines a lo largo del siglo XIX. En estos casos no se trataba de turistas, sino de bejaranos que buscaban transferir pedazos de la naturaleza a las zonas urbanas y no tanto en adentrarse a vivir en los espesos bosques. Existen otros casos también de bejaranos que se lanzaron a comprar pedazos de monte al socaire de la desamortización de bienes comunales en lugares como la Centena, la Francesa, las Saucedas o los Navarejos. Pero abundamos en la idea anterior, no se trataba de turistas ni de épocas exclusivas de veraneo. Ese flujo humano estival no se inicia sino a partir de principios del siglo XX. Es en este momento cuando se produce el salto de la construcción de pequeñas casas de esparcimiento en lugares como el Castañar, Santa Ana, el Regajo o los Rodeos. En este caso se intenta domesticar una parte de la naturaleza sin humanizarla del todo, comulgando con la paz que produce el aislamiento en medio del monte, sin estar alejado de una zona urbana próxima. Por vez primera se logra el asentamiento de una masa foránea durante varios meses al año en nuestro entorno. Hasta ese momento los visitantes lo hacían solo de paso, alojándose en las fondas y hostales o en casas de familiares y amigos, quizá con el alquiler de alguna casa, sin un plan oficial de fomento del turismo, al no existir un programa de arrendamiento vacacional. La llegada de veraneantes impulsaría al consistorio bejarano y al gobierno civil a mejorar el entorno circundante con la construcción de la carretera de acceso y caminos que facilitaran la llegada a las viviendas, la urbanización de los alrededores del santuario del Castañar, la mejora en el abastecimiento de aguas y de depósitos o la instalación de la red eléctrica. E incluso se potenciarán actividades de esparcimiento como los conciertos en el parque municipal u otros actos de entretenimiento por parte de las muchas asociaciones de la ciudad. El concepto de mejorar la imagen exterior para el foráneo se amplifica durante los meses estivales, aumentando la vigilancia policial o la limpieza de las calles, conceptos estos que ahora nos parecen cotidianos y que antes de estas fechas quizá no lo fueran tanto. En fin, gracias José Ignacio Díez del Paz por este trabajo de investigación. Reitero nuestros parabienes por haber dedicado tu esfuerzo a la historia local que se ha materializado en este discurso. Y yo, en nombre de todos los compañeros, creo que todos pensamos lo mismo, nos alegramos de que a partir de ahora te conviertas en nuestro compañero de fatigas investigadoras y culturales. Muchas gracias, Carmen, y bueno, quiero dar la enhorabuena a José Ignacio. Es un placer y un honor para nosotros tenerte en nuestras filas y esperamos, por supuesto, como harás, que sigas con estos trabajos y con otros de sumo interés, como siempre. Y ahora, bueno, pues toca que te impongamos la insignia. Esto a mí se me da fatal. Vamos a ver. Espérate. Bueno, ahora. Y a ver, ¿esto dónde se pone en un...? Pues aquí, supongo que aquí mismo, la con... Es que además con gafas no Te veo. ayudo, te ayudo. Yo que está. Bueno, si quieres, ya la pongo yo. Ahí, muy bien, sí, mejor, con tornadas. Ya está. Más o menos. Muy bien, pues nada. Muchas gracias a todos. Y nada, bueno, damos por terminado este acto, agradeciendo a todos su presencia, a nuestro alcalde, el ayuntamiento también, que nos presta siempre este local magnífico. Y bueno, hasta el siguiente, que espero que sea pronto. Muchas gracias a ustedes. Me ha gustado mucho. Sí, es un